Ya está grabando. Ya. Buenas tardes, profesora. Somos el grupo número 3, conformado por Paula Pajuelo, Flavia Jimena Herrera, Gerson David y mi persona, Nicole Guti. Vamos a hablar acerca de la manifestación de voluntad y declaración de voluntad. En esta existen diferencias. Primero, que la manifestación de voluntad en realidad produce efectos que no son queridos o buscados por el sujeto, es decir, que se van a dar de manera involuntaria. Mientras que la declaración de voluntad es lo contrario. En esta sí va a producir efectos a voluntad del sujeto, debido a sus acciones. En la declaración de voluntad, entre los requisitos tenemos unos sin vicios y la formalidad. Los sin vicios se refiere a los efectos en la formación de la voluntad declarada, y que si en caso tuviera la voluntad del sujeto no adolece. Dentro de ellas se encuentran el error, el dolo, la intimidación y la violencia, que estos factores pueden intervenir en la voluntad del sujeto. En la formalidad, como su nombre lo dice, necesita ser declarada la voluntad de cierta forma, es decir, que es tal cual se establece en la ley. Por ejemplo, que un padre deje en herencia a sus hijos y para hacer válido el testamento va a necesitar la firma del padre. Si no, caso contrario, se declara nula. Entre las dimensiones tenemos la voluntad de declarar, que es la manifestación de la persona al decir lo que desea, y la voluntad declarada es cuando ya se ha cumplido la voluntad misma, cuando se ha realizado. Entre sus formas tenemos la escrita mediante el lenguaje escrito y la verbal, el lenguaje hablado. Entre sus teorías tenemos a la voluntad, la declaración, teoría de responsabilidad, teoría de confianza, la subjetiva y objetiva. Un ejemplo de la declaración, hemos propuesto que una persona A desea constituir una empresa y para que se haga factible debe hacer el registro de esta, llenando un formulario especificando su objeto social, su estructura, etcétera. Y en otro caso puede, si desea buscarse un socio para que le ayude económicamente en el crecimiento de esta, aplicando de esta manera la teoría de la declaración, manifestando su voluntad, etcétera. A continuación, mi compañera Flavia. Bueno, ahora voy a hablar sobre el silencio. El silencio en sí consiste en una omisión, la cual puede tener las mismas consecuencias jurídicas que la declaración de la voluntad que ya antes explicó mi compañera. Esta también contiene la voluntad presunta. Esta produce efectos como si fuera una declaración de la voluntad. Dentro de ellos tenemos tres. Uno que es la adquisición, dos, la pérdida de derechos y tres, la adquisición y pérdida. Dentro de los ejemplos que hemos planteado como grupo, el primero es una persona A invita a la persona B a la venta de un departamento. La persona B responde con ofrecer una suma de dinero. Y al tener el silencio de la persona A, se da a entender que ha aceptado la suma y se procede al inicio de un contrato. Dentro del segundo ejemplo, tenemos una persona al no presentarse a reconocer una firma mediando un pedido judicial, implica que se le da como reconocida la firma. Y como tercer y último ejemplo, en las relaciones de negocios como plazos de entrega o modificaciones de precios, por una de las partes, puede considerarse aceptada por el silencio de la otra. Siguiente. Siguiente. Y bueno, ahora voy a hablar sobre la declaración de voluntad expresa. Bueno, es aquella voluntad exteriorizada mediante signos admititivos que hacen reconocibles la voluntad interna del declarante. Los signos pueden ser de lenguaje oral o escrito. Dentro de los ejemplos que hemos considerado es un gerente envía un correo electrónico a la Junta General de su empresa para señalar la hora y fecha de una reunión muy importante para coordinar nuevas estrategias que ayuden al crecimiento de la empresa.
El segundo ejemplo que hemos considerado es que un estudiante imprime una lectura para un examen que tiene. Este estudiante decide subrayar las ideas principales de dicha lectura para poder entender mejor el texto y sacar una buena nota. En el tercer ejemplo tenemos que una persona redacta una carta expresando su molestia hacia una empresa de productos de primera necesidad, ya que uno de los productos que compró le vino en mal estado. Ahora le doy pase a mi compañera. Bien, ahora en la declaración de voluntad tácita, en realidad esta se interfiere indubitablemente de una actitud o conductas reiteradas en la historia de vida que revelan su existencia. Bueno, yo les voy a hablar sobre los hechos concluyentes. Los hechos concluyentes son características de la declaración de voluntad tácita. No se está directamente orientada a ser un signo de declaración de voluntad respecto a la celebración de un negocio jurídico. Esta se infiere, existe por deducción. Una conducta es concluyente cuando ésta puede deducirse la voluntad de la gente. Por ejemplo, yo estoy conduciendo y quiero aparcar mi carro por el centro de Lima, por así decirlo. Entonces veo un local y yo al entrar ya estoy haciendo una conducta que define mi voluntad de pagar por el servicio de estacionarme por el tiempo que yo necesite, aceptando así la tarifa que ellos tienen. La reserva o protesta es el mecanismo que se utiliza cuando un individuo no quiere que una actitud pueda considerarse como una declaración tácita. Por ejemplo, yo entro al garaje, pero simplemente estoy entrando para esperar al dueño del carro, que es mi amigo. En todo caso, el encargado se acerca a cobrarme la tarifa del garaje. Es ahí donde yo le digo que no soy el titular y que el titular recién va a venir para cancelarle el servicio del garaje. La protesta contradictoria. Hay que resaltar que la protesta solamente es para aclarar, no para contradecir las actitudes que yo estoy teniendo. Por ejemplo, si es que yo entro al garaje, abro la puerta del coche, me siento, enciendo el carro y luego estoy dispuesto a salir del garaje sin cancelarle por el servicio, mis actitudes son completamente diferentes, diciéndole que no soy el dueño del carro y que el dueño del carro recién va a venir a cancelarle por el servicio. O sea, es ilógico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la declaración de voluntad imperfecta. Mi compañera va a dar el concepto. La declaración de voluntad imperfecta viene a ser aquella que se exterioriza y es afectada por algún vicio. Entre estos vicios tenemos, por ejemplo, la reserva mental. Es cuando una persona formula alguna declaración, pero que realmente no acepta verse afectada por ella. En cuanto a la declaración de voluntad iocandi gratia, es aquella voluntad que se formula sin una finalidad concreta. Por otro lado, tenemos a la declaración con fines didácticos o artísticos, que es toda declaración que no es idónea para exteriorizar del sujeto según las circunstancias temporales y el lugar en donde se emite. En cuanto a la simulación se configura cuando el declarante expresa su voluntad al destinatario, pero únicamente en apariencia y con conocimiento y consentimiento de esto. Y por otro lado, tenemos declaraciones con vicios de la voluntad. Son vicios que hacen que un acto jurídico sea inválido, y entre estos vicios de voluntad son el error, el dolo, intimidación o violencia, que a continuación mi compañero va a dar los ejemplos. Bueno, comenzaremos con lo que es la reserva mental. Por ejemplo,
Cuando acepto o trasladar a un fallecido por COVID, me van a cancelar por manejar el carro por donde, o en donde traslade al fallecido. Pero aunque yo tenga miedo de contagiarme, y no quiera hacerlo, igual lo voy a tener que hacer. Cabe resaltar que en el Código Civil alemán hay una excepción donde el destinatario de ese acto puede, al conocer la reserva moral, puede dar por terminada la relación que tienen ellos dos. Bueno, la declaración Iocandi Gratia, por ejemplo, en una reunión de amigos viendo un partido de fútbol, puedo apostar con la otra persona hincha del otro equipo que si su equipo pierde, se coma la mesa, por así decirlo, porque está hablando mucho que su equipo es mejor, etc. Ya se sabe que esa apuesta es en broma y que no se va a hacer. Bueno, con respecto a lo didáctico o artístico, por ejemplo, cuando el profesor dice que el que responda a una pregunta va a tener 20 de promedio en todo el ciclo y que su asistencia a clases ya no será necesaria. Es obvio que no es cierta, pero está de esa manera, está influyendo a que los alumnos puedan participar en clase. La simulación. Por ejemplo, bueno, yo tengo un amigo que tiene un carro deportivo, por así decirlo, y hago que le estoy comprando el carro simplemente para simular o, ¿cómo lo puedo decir? Se me fue la palabra. Me puse nervioso, ya. Para impresionar a una chica. No necesariamente estoy haciendo la compra y venta del carro, pero estoy suponiendo que sí. Bueno, con respecto a los vicios de la voluntad, el error, por ejemplo, cuando una persona ignora que otra persona es menor de edad menor de edad para casarse. El dolo, cuando yo incito a alguien a generar una relación jurídica, pero la incito mediante engaños. Luego sigue la intimidación. Cuando yo a través de una intimidación, o bueno, como ya dije, intimidación, hago que una persona transmita una voluntad que no es la que quiere. Y por último, el uso de la violencia para poder forzar que una persona diga su voluntad. Gracias. De acuerdo. Vamos ahora a explicar la declaración de voluntad recepticia. Esta manifestación de voluntad es unilateral. ¿Por qué? Porque quiere decir de que una persona dirige su voluntad a otra y surge efectos cuando esta otra persona recibe y tiene ya conocimiento de esta declaración. Por ejemplo, cuando encontramos un ejemplo en la oferta de un contrato. A quiere o envía una oferta de contrato a B. Entonces, entonces esta voluntad surge efectos cuando este contrato llega a B. Y por otro lado tenemos al desahucio. ¿Por qué? Porque el arrendador manda y dirige, ¿cómo se llama? El término del contrato de arrendamiento al arrendatario. Entonces, ahí podemos decir que otro ejemplo. Muchas gracias.